Buenos días, demasiado alto. Sí, un poquito menos. Así mejor? Egunon eta mila esker eman egoteagatik, placer bada zuekin astea jardera hau. Decía que buenos días y muchas gracias por estar aquí. Ya, Maricia, lo has entendido bien, ¿verdad? Ahora sí. Es un placer estar aquí con vosotros, un placer grande, hermoso, interesante. Bien, es curioso, en todas nuestras culturas, yo creo que todas, tenemos muchas en este centro, comenzar es un acto con ilusión, que trae sensaciones muy positivas, que anima, y sin embargo, lo contrario, terminar, pues suele dar más sensaciones de pena, de incertidumbre, de abandonar a alguien o dejar de estar con él. Es un poquito un momento más duro. Y ahora nos encontramos justo haciendo este círculo, ¿no?, del comienzo y del fin. Así que, además, hacemos este comienzo del fin en estos momentos con la primera promoción. Ser conscientes de que vosotros sí que vais a ser los primeros para siempre. La primera promoción que acaba secundaria de irse a Reguren sois vosotros, eso ya no os lo quita nadie. Siempre es algo especial, ¿sí? Siempre es algo que recordaremos más fácilmente. Pero es que vuestra promoción la vamos a recordar hasta en los libros de historia, ¿sí? Porque estamos hablando del 19-20, 20-21, 21-22 y podemos escribir medio libro de historia que aprenderán vuestros hijos casi con lo que ha pasado estos años o está pasando estos años. Así que sois especiales porque sois los primeros que termináis, y porque lo hemos hecho en unas condiciones muy diferentes a las que estábamos acostumbrados a hacerlos. Y sin embargo, pues habéis sabido enfrentaros a esa situación, a todo lo que ha ocurrido, con una sonrisa, porque no habéis perdido ni la personalidad, ni la forma de trabajar, y nos ha limitado mucho la sensación de la mascarilla durante los primeros minutos, yo creo, y posteriormente habéis sido vosotras, con lo cual, pues ha sido una auténtica gozada. Habéis sido capaces de superar la situación más extraña que desde luego hemos vivido nadie de los que estamos aquí, padres, abuelos, profes, en nuestra historia, ¿sí? Así que, pues enhorabuena otra vez. Y todo eso, como digo, sin perder el humor, ni las ganas de trabajar, ni sin excusas. Bueno, cuando nos hemos puesto malos, ¿no?, que nos ha tocado a todos un poquito, pero hemos ido bien. En este proceso, bueno, yo creo que el profesorado siempre tenemos esa sensación de que cuando acaba un curso te queda la duda de quién ha aprendido más, si el alumnado o nosotros mismos. No porque hayáis aprendido poco vosotros, sino porque enseñáis mucho. Y igual es muy especial eso en estos cuartos que despedimos hoy. Cuarto J y cuarto A, que son muy diferentes entre sí, o sea, cuarto J y cuarto A tienen perfiles muy distintos, ¿sí? Y dentro de los grupos, los perfiles vuestros también son muy diferentes. Hemos podido, lo teníamos en el proyecto educativo de centro, nos lo contamos siempre, cuando contamos algo nos lo creemos, yo creo, o al menos lo decimos pensando que nos lo creemos, que la diversidad enriquece, ayuda a aprender más, ayuda a estudiar más, nos mejora. Pero luego no creáis, el mensaje lo decimos, pero en la sociedad no sé si cala lo suficiente como para que de verdad, sí, digamos que nos lo creemos como sociedad. Yo creo que al revés, que muchas veces castigamos a la diversidad con las opiniones, y sin embargo, el ejemplo serían estos, cuarto E y cuarto J, tremendamente diversos y que han sido un acelerador para aprender, ¿sí? Con muchas características muy distintas, los de cuarto J unas y los de cuarto A otras, ¿sí? Pero todas enseñándonos que es verdad, o sea, que eso que decimos en los papeles de que la diversidad ayuda a aprender más, no solo está en el papel, es una realidad. Son dos grupos impresionantes que han funcionado muy bien, condiciones extrañas, grupos pequeños, quizás esa es la gran ventaja, una de las grandes ventajas, pero condiciones difíciles, ¿sí? Incorporaciones más tarde, y que hemos aprendido, aquí me ha contado algunas cosas, pero empatía, una lección de empatía bestial. Para todo el que llega, para todo el que está, para todo el que tiene un problema, ha sido increíble. Si gafas ya me pierdo. Acogida, lo mismo. Otro adjetivo, ¿verdad? ¿Te parece?
La acogida de los compañeros ha sido estupenda y la hemos ido viendo nosotros. Y no la han dirigido el profesorado, la han dirigido los grupos. Los grupos han ido dirigiendo su propia acogida, todas las personas que llegaban. Bueno, pues eso lo hemos aprendido como profes también. En 4J, personalidad. Es increíble cómo ¿sí? El grupo ha mantenido, son como son, aunque se caiga el mundo, ¿sí? Y siguen siendo grupo como son. Y son muy diferentes J y A, pero bueno, pues J nos ha enseñado que mantenerse como eres también es muy interesante, con mucha personalidad. También han sido acogedores con los demás, ha funcionado igual de bien. Personalidad, al fin y al cabo. No sé, teníamos unas cuantas ideas que hemos estado buscando antes, pero todo han sido lecciones para el profesorado, ¿sí? Interesantísimo, ¿sí? Habéis pasado por Edu, por Miquel, por Itziar, J, ¿verdad? Por Maitane y por Bea 2 veces como tutores durante estos años. Yo creo que ahí también hay una explicación interesante de por qué habéis funcionado muy bien vosotros, tenéis mucho mérito, pero normalmente en un centro de secundaria la función de los tutores y las tutoras es importantísima para crear esa dinámica, para conoceros mejor. Y en este caso, pues es que todos los nombres son magníficos, habéis tenido mucha suerte, ¿sí? Con todos, con todas, así que pues ahí también tendríamos que echar una flor a los compas y a las compas. Yo creo que se lo transmitimos a Edu y a Miquel, que no están aquí, a ver si les engañamos para que vengan el año que viene y podamos estar también con ellos. Y así estaríamos. Pues bien, no me voy a enrollar mucho más, simplemente os he dicho al principio que esto era comenzar y terminar y que los comienzos son muy alegres, son muy positivos, están llenos de proyectos. Este centro está comenzando y está en esa situación de llenos de proyectos y todavía no hemos sido capaces de desilusionarnos. Igual lo conseguiremos en unos años, igual no. Vale, pero a la vez todos los comienzos, ¿sí? Son un final y son otra vez otro comienzo. Y estáis justo en ese siguiente comienzo, o sea que olvidaos cuanto antes de que estamos terminando y empezad a pensar en el siguiente paso, que es el comenzar. Algunos seguís aquí, algunas seguís aquí, con lo cual estupendo. Otros y otras comenzáis en otro sitio. Coger esas ilusiones del principio, porque la secundaria es esa parte en la que seguimos juntos, hemos venido del cole, es como más automática, y ahora entráis en la secundaria posobligatoria, que ya, más que ser planes de grupo, los que estabais juntos, son planes personales. Ahora sí que estáis empezando a construir lo que vais a ser en el futuro, a través de un bachiller, a través de una FP. Lo que hayáis elegido sí que está marcando ya vuestra decisión personal. Poquito a poco os vais a ir separando en cuanto a los estudios, seréis amigos, supongo, aquí en Sareguni yo creo que estáis muy bien, pero empezáis a hacer esos pasos personales. Entonces, por un lado, mucha suerte a todos los que vais a otro centro educativo, que os vaya muy muy bien, ¿sí? Y a ver si estáis aquí, igual no tanto porque nos tenéis que seguir aguantando durante unos años. Y seguimos construyendo, seréis otra vez los primeros que terminéis bachiller. Como hay más palabras, y yo creo que ya he cogido mucho rato, simplemente realmente es un momento emocionante. Gracias. Villasca. El espagat. Bueno, yo además de despedirme de vosotros, bueno, para muchos es un hasta el año que viene, para otros es un hasta luego. No quiero hablar mucho porque me va a emocionar. Quiero despedirme también de... ¿De quién? De mis sujetos derechos. Ibai y Yanire. Todo sin palabras, pero Javier se despedía, hacía la parte de la despedida de Ibai y de Yanire, y creo que no es posible, que es más difícil todavía. Es difícil con todos, pero seguro que entendéis
que con Ibai y con Yaniri ha sido algo muy especial y que hasta yo me voy a... Vale, entonces no hace falta decirlo con palabras. Otra experiencia, y esta nos ha enseñado todavía más. Nos está enseñando mucho el creerse la inclusión y estar en un centro inclusivo. Te enseña lo que no habías aprendido en 30 años de oficio. Así que es muy interesante. Yo creo que para que no empecemos todos a llorar, le pasamos ya, o va a seguir llorando. Itziar, uy, a buen sitio, vamos. Tú no lloras. Hostia, Roberto, no vas a llorar. Es el que no lo quieres. Ya. Bueno, chicos, venimos a despedirnos de Ibai y Yanire. Itziar ha sido vuestra tutora durante un tiempo, años ha sido Arlen. Yo he estado en la tutoría de tercero B y por tanto he sido también vuestra tutora. Y vamos a decir unas palabras para despedirnos, ¿vale? A ver si no lloramos. Queridos Ibai y Yanire, después de vuestros 3 años en el IES Arreguren, ha llegado el momento de que sigáis vuestro camino fuera del instituto, pero siempre en nuestros corazones. Aún recuerdo el primer día de clase, cuando nos conocimos, y lo rápido que ha pasado el tiempo. Comencé siendo vuestra tutora con los alumnos de tercero B, y acabé siendo también vuestra profe, y tuve la oportunidad de estar más tiempo con vosotros durante la semana. Vale. Este tiempo me ha hecho conoceros más íntimamente y descubrir que sois unas personas entrañables y con un gran corazón. Nos hemos reído mucho y espero que vosotros también hayáis disfrutado conmigo. Hemos aprendido a utilizar el Google Maps y espero que hayáis aprendido bien a llegar a vuestros nuevos centros. Ibai, te vas al molino, donde estoy segura de que te están esperando con los brazos abiertos. Aprenderás un montón de cosas nuevas y dejarás huella como lo has hecho aquí. Yanire, te vas a la escuela de educadores y allí también vivirás nuevas experiencias que te enriquecerán como persona y seguro que podrán tener la suerte de conocerte como nosotros te hemos podido conocer a ti. Aunque no estén aquí hoy, Arlena, Alicia y Carmen os recordarán tanto como nosotras. Echaremos de menos los paseos infinitos por los pasillos de Yanire y las bromas y las ocurrencias de Ibai, que sabe que cuando Lorea saca la porra, toca ponerse a trabajar. Deciros que siempre que lo necesitéis, estaremos aquí esperándoos con los brazos abiertos y una gran sonrisa. Os deseamos muchísima suerte en vuestra nueva etapa y hasta cuando queráis. Pues entre el momentazo y las hormonas no sé cómo va a acabar esto. Bien, estimados compañeros, apreciadas familias y queridos alumnos. Dándole vueltas estos días a qué decir en este acto de despedida, acababa siempre cayendo en la misma palabra, y no es adiós, sino gracias. Y es por eso que estas palabras que quiero dedicaros no son tanto de despedida como de agradecimiento y gratitud. Gracias al equipo directivo por ofrecerme hace ahora 2 años la tutoría de un grupo que ya sabían entonces que era excepcional. Y gracias mayúsculas por permitirme renovar mi labor como tutora con ellos durante este año, lo que sin duda he sentido como un premio desde el primer momento. Cuando la labor tutorial para un docente se convierte en motivo de crecimiento, no solo profesional, sino también personal, los alumnos que forman parte de ese grupo se adhieren a tu esencia para no desprenderse jamás. Y es esto lo que me ha sucedido con cuarto A gracias a vosotros, a que me lo habéis permitido, que ya forman parte de mí para no desprenderse jamás. Gracias a mis compañeras y compañero Carlos, nuestra última adquisición, porque han forjado un equipo docente entregado, entusiasta, eficaz, comprometido y altamente profesional. Su implicación y afán de mejora dan muestra de su valía docente y humana. Lo han puesto siempre todo fácil, pese a los obstáculos que hayan podido presentarse. Se han preocupado más allá de lo estrictamente académico por todos y cada uno de los componentes de este grupo, vigilando sus estados de ánimo, preocupándose por los pequeños detalles que podían observar, cuidándolos, en suma. Y nuestro barco ha llegado a buen puerto gracias a ello, gracias a vosotras, compañeras. Gracias a las familias, por hacerlo todo siempre tan fácil, tan productivo, tan auténtico y tan eficaz. Pero no solo por eso. Gracias por todos y cada uno de vuestros comentarios, vuestros correos y vuestras palabras en los que de un modo u otro habéis valorado positivamente, reconocido e incluso ensalzado la labor que estamos haciendo desde el centro. Cada profesión tiene sus gajes. Dentro del mundo docente, una de las mayores piedras con las que nos encontramos sucesivamente en el camino es la falta de valoración y reconocimiento de un trabajo muchas veces invisible y a veces agotador.
por lo que cada uno de esos gestos, sentidos desde la más profunda sinceridad, echan leña a un fuego necesario para seguir moviendo el motor en la dirección por la que apostamos, la de la mejor formación académica, emocional, humana y social para vuestros hijos. Y gracias infinitas a vosotros, Diego, Mamadou, Alejandro, Elena, Yanko, Daniela, Mauri, Valen, Ilham, Santi, Hanna, Ainhoa, Joan, William y Diana. Llega hoy a destino un tren al que me subí en septiembre de 2020 y en el que a lo largo de los meses hemos creado una relación que va más allá de lo estrictamente convencional, de las actividades de tutoría, de los formularios interminables, del mero seguimiento, para convertirse en algo muchísimo más personal. Me habéis hecho un hueco en vuestras vidas como profe, tutora, madre, y tenéis un puesto de honor en la mía. Gracias por todo lo que he aprendido, como bien decía Roberto, a lo largo de este tiempo, porque es muchísimo más valioso que lo que vosotros hayáis podido aprender de mí. No me cansaré de decirlo. Sois un grupo maravillosamente extraordinario, en el sentido más puro de la palabra, porque no es habitual encontrarse con un grupo de personas con una calidad humana tan limpia, íntegra y bondadosa. La capacidad que habéis demostrado de acoger y cuidar a cada uno de los miembros nuevos que iban llegando, de empatizar, de levantaros de manera auténtica y posicionaros ante lo injusto, de establecer lazos sinceros de cariño, ayuda y solidaridad entre vosotros y con los demás, harían las delicias de cualquier adulto, y para mí se han convertido en fuente de aprendizaje, de orgullo y de disfrute. Que nunca os cambien la esencia, que nadie os cambie de rumbo, porque sois maravillosos. Para los que os quedáis, esto es una despedida solo a medias, porque volveremos a vernos, seguro. Me encargaré de que nos volvamos a ver en segundo de bachiller. Ánimo con la nueva etapa que se abre, fuerza y coraje para afrontar un bachillerato que seguro que os ofrece las recompensas que merecéis. Para los que os vais por un camino o por otro, os deseo más que toda la suerte, toda la justicia que vuestra esencia merece, que es lo mejor que puede depararos la vida. Y para los 15, aprovechad cada momento, seguid creciendo y alcanzad vuestra mejor versión. Os quiero mucho, gracias por todo, equipo. Bueno, a ver, yo siempre había pensado que se me daba medio bien escribir y expresar mis emociones, pero después de conocer a Bea me voy a tener que replantear un poco esta idea. Voy a hablar un poco en euskera, ¿vale? Y voy a leerlo todo porque si no me muero. Vale. Bueno, berak esandako zati handi baten kopia-pega egin nezake. Bat datorrelako berak esandako gauza askorekin. Nik ere marratu nahi dut hitzak eskerrik asko dira, bai? Eskerrak eman nahi ditut hasteko zuzendaritza taldeari. Zentro honetan gertatzen diren gauza zoragarriak ahalbidetzeagatik. Guregan tutore eta irakasleengan jartzen duzuen konfiantzagatik eta bereziki feedback positiboagatik. 9 hilabete eman ditut hemen eta ez dut sinetsi ikasi duan guztia. Irakasleei ere eskerrik asko, gure artean dagoen giroak gauzak errazten dituela. Familiekin ere oso eskertua nago. Hasieratik bide hau erraza izan da zuekin. Gaztea izateagatik batzutan ditugun inseguritateak berehala desagertu ziren lehenengo bilera eta gero. Komunikazioa oso erosoa izan da eta zuen semeak hobeto ezagutzen lagundu didazu. Traduzco esto porque quiero que os quede súper claro. A las familias también estoy súper agradecida. Me tiembla la mano. Estoy muy agradecida también con las familias. Desde el principio el camino ha sido muy fácil con vosotros y esa inseguridad que tenemos a veces, pues debido a la edad, entre otras muchas cosas, desapareció en el momento de la primera reunión. La comunicación ha sido súper fluida y muy cómoda y me habéis ayudado mucho a conocer a vuestros hijos. Eta amaitzeko. Iker, Aritz, Julen, Unai, Aimar, Jon, Andoni, Egoi eta Indika. Askotan esan dizuet eta nabaritu zait oso eskertua nagoela. Ez dakit nondik hasi, eta ez dakit nola maituko dudan. Saiatuko naiz, gehiegi ez luzatzen, baina. Ez baino lehen, ondo pasa astegun honetan, Saregureneko jaietan, ondo pasa ere udan, eta ondo pasa bizitzan orokorrean. Honen inguruko zalantzarik ez daukat. Egia esan erakutsi didazuelako ondo pasatzeko gaitasun itzela duzuela. Ikasturte berezia izan da hau. Gauza asko ikasi ditut, eta gauza asko erakutsi dizkidazue. Hasieratik argi izan nuen eroso egongo nintzela zuekin, divertigarria izango zela eta konektatzea lortuko genuela, eta hala izan da. Zuen artean duzuen giroak harrapatzen du. Pazientzia handia izan behar izan
pazientzia handia behar izan dut askotan ere, eta badakizue, baina uste dut momentu horiek berehala ahaztuko zaizkidala. Zuetako bakoitzak izaera berezia dauka. Jokatzeko eta pentsatzeko modu desberdina, gauzei aurre egiteko modu desberdina, lanari egiteko modu desberdina eta harremantzeko modu desberdina ere. Baina oso bereziak zarete. Denek duzue asko eskaintzeko eta denek duzue asko erakusteko eta zuen ingurukoek zorte handia dute zuekin. Gure bideak hemen banatzen dira, aurrera jarraitu behar duzue, bakoitza aukeratu duen bidetik, eta badakit batzuk kezkatuta eta urduri zaudetela, baina lasai egon. Erakutsi idazuelako edozertarako gai zaretela. Gogoarekin eta esfortzuarekin zuetako edozein nahi duen lekure iritsiko da. Plazer bat izan da ekipo, eta ez dut uste erraza ahaztuko zaituzte danik. Eskerrik asko eta besarkada nahi. Ojeres banago, orain ikasleen hitzak datoz. Si no me equivoco, llegan palabras del alumnado. Ánimo, venga, que no hay tanta distancia. Primero que nada, y antes que todo, gracias. Gracias por todos aquellos que nos conocían desde el principio y aquellos que nos adoptaron en el camino. Los que nos quedamos aquí disfrutaremos de una estancia más larga, pero lamentablemente muchos se despiden. El barco que tanto estuvo navegando llega a su destino y nos quedan vivos los recuerdos de esta etapa de nuestras vidas. Mirar hacia adelante es a veces terrorífico y tendemos a echarnos atrás, pero la vida sigue su curso, por lo que hay que mirar al futuro decidido. No nos olvidemos de recordar aquellos momentos juntos, como cuando a las 5 de la mañana un domingo no había aparecido ningún autobús y tuvimos que ir en coche. Algunos tuvimos un viaje entretenido, con bolsas de Wakis. Llegamos 3 horas tarde por perder el tren. Tampoco podemos olvidarnos de los gritos de Ainhoa a las 2 de la mañana, que entre arañas y erizos. Tampoco olvidaremos las escapadas nocturnas de los chicos de nuestra clase y de los vecinos locos de las chicas. Bueno, os dejo de dar la chapa con el viaje, que era para recordar los inolvidables momentos. Por último, queremos agradecer a todos los profesores que nos han ayudado y guiado en nuestro día a día como alumnos y como personas. Especialmente a nuestra queridísima tutora Bea, a Laida, Amaya, Natalia, Nayara, Raquel, Lorea, Silvia, Itziar, Maripaz, Sonia, Mariam, Cayetana, Altair, y aunque hoy no puedan estar con nosotros, Mónica, todos los demás que nos han acompañado por el camino. Gracias. Hoy le quiero dar unas palabras a todos mis amigos, al equipo educativo y a nuestra familia. ¿Se escucha? Sí, ahí. Vale. Hoy es un día especial para todos y más para mí. Pude romper con una meta entre las que me quedan. Quiero darle las gracias a todo el equipo educativo, también a mis amigos, que me han apoyado en todo. Gracias a la profesora Bea y Cayetana por darme la confianza de poder contarles mis palos. Gracias a mis amigos que me dieron la confianza de poder confiar en ellos y compartir momentos inolvidables. Espero que le vaya muy bien a todos en todas las metas que se propongan. Los quiero demasiado a todos mis amigos, igual al equipo educativo. También tengo el privilegio de tener un hermano como el mío que hoy no está aquí conmigo pudiendo escucharme, pero espero que él también pueda cumplir las metas que yo ahora estoy cumpliendo.
las gracias a mis padres, aunque no están conmigo, me apoyan en todo lo que yo pueda lograr. Siempre están pendientes a mí y espero que algún día yo pueda estar con ellos de nuevo para yo poder compartir momentos como ahora todos mis amigos, la mayoría, pueden compartir con su familia. ¿Ausar de Iago, más valientes? Bueno, yo quiero decir unas palabras que me salen del corazón sobre William, una persona que llegó aquí sin casi recursos. Llegó a nuestra clase, lo cogimos como un nuevo familiar. Y para mí, pues, él lo va a tener siempre en el corazón porque es una persona que demuestra respeto, valentía y, bueno, no me quiero enrollar tampoco porque, bueno, se va a pasar ahora. Y que lo llevaré siempre en el corazón y que espero que cumplas tus metas, sobre todo de ser piloto de avión. ¿Veis lo que os decía de aprender? Lo que hemos aprendido. ¿Más? ¿Gehiago? Venga, kostatzen da, baina... Bueno, kaixo guztioi, laugarren jotako ikasle gara, eta orain, pues, kurtso amaierako diskurtsoa emango dugu. Bueno, hasteko, 3 urte paso ditugu Sarrigurengo institutuko klaseetan, eta gaur guzteko garaia iritsi da. Institutoa guk estrenatu genuen, eta institutoa hainberria zen, iritsi ginenean, klasean ematen ari ginen bitartean, oraindik langileak pasabiten zeuden lan egiten, eta bueno, ere bai, hasieran pixka bat arraro zen, iaia bakarrik ginelako institutua osoan, baina gero institutua betetzen joan zen, eta nahiko polita izan da hori guztia. Bestalde, klaseko giroa oso ona izan da, oso ondo eramaten garelako elkarren artean, eta klase oso pertsona, osea, jende gutxi garelako, hori ahalegin du gehiago ikasea izatea. Eta bueno, azkenik, esan behar da aurten, egon diren irakasleak ezin hobeak izan direla, eta bueno, mila esker Itziar Ibarrari, gure tutorea, Sandrari, Gorkari, Oianeri, Martari, Josuri, Laedari, Beleneri, Itziar Bandreseri, Urendari, Unairi, Maripazi, Altairri, Karoli, Ignaziori, Edurneri eta zuzendaritza taldeari. Mila esker entzuteagatik. Venían en paz. Mila esker. Yo otra vez. Yo otra vez.
por favor, sin ayudarlo. Simplemente estamos aquí para agradecer, aunque no nos ha podido acompañar, a Mónica, que ha estado ahí siempre para nosotros, apoyándonos en nuestras bromas, en nuestros momentos buenos y malos, que no nos arrepentimos ni de los buenos ni de los malos. Y eso, sin más, agradecerle porque ha estado ahí para nosotros y ha sido, pues, también, aparte de Bea y todo el equipo directivo, pues una madre para nosotros. Yo quiero agradecer a Bea, a todos también, pero a Bea en exclusivo porque es lo mejor que me llevo del instituto, sin ninguna duda. Ha sido como una segunda madre para mí. Me ayuda en todo lo que necesito y cuando no he podido siempre ha estado para mí y dándome las broncas, pero siempre ayudándome, intentando lo mejor para mí. Yo también, unas palabras personales a Bea, que llevamos ya 2 años, llegaste como una tutora de más, te convertiste ya en el año que viene, en este año, como una madre, nos hemos hecho mucha risa contigo, los proyectos han sido divertidos, sí, este año han sido divertidos. Y eso, que lo que la clase se lleva este año, pues es a ti, que nos has cuidado muy bien, nos has ayudado en todo, eres una persona grandiosa y que eso, que te queremos. Yo iba a estar orgulloso de ti. Un millón de gracias. Un vídeo, una entrega de fotografías. Vale, vamos a ir adelante. ¿Podemos saltarnos el vídeo? ¡Vamos! Baja el ratón. Oh, el ratón. Mejor. Dale. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? C'est ce qui ne va pas. À ça dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté les doigts. Où t'es, papa, où t'es? 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 Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour. On sera tous barbares, d'un jour à l'autre on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, c'est 700 pouces ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Où t'es, papa, où t'es? 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 Où t'es, papa, où t'es?
dites-moi d'où il vient, enfin. Adiós. Pasa nada. Toujours pas retrouvé. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah ça t'es papa. Dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es papa? Où t'es? Empieza bien. Mamadou Barri. Alejandro Belarra. Elena Bellido. Arriba me salto ya, ¿eh? Mauricio Mújica. Me saltó. Joan Zambrano. William Cuevas. Daniela García. Ilham Rajawi. Hannah Salam. Un pasito. Valentina Oliva. Santi Ricardo. Diana. Yo no. Todavía no me han dado, Yanko. Yanko. Ainhoa Valencia. Yanko Echeveste. Y esto es para mí. Estaba temblando porque ya no había más nombres y quedaba uno. Digo, ¿quién nos fijamos? No. Vea. Un placer. Pero es que no me podía ir sin darles las gracias. O sea, en nombre de los padres, perdón que me atribuya este momento para mí, pero es que no podía faltar. Estoy segura de que todas piensan como yo. O sea, son un instituto maravilloso. Yo hubiera querido estudiar en un instituto así. Hubiera querido tener profesores así. Y de verdad, o sea, se los agradezco en el alma. Ayudarme a criar a mi hijo. O sea, yo se lo dije a Bea, o sea, aquí estás conmigo en esto. Y yo coincido con Diego, o sea, es que me llevo a Bea de este año escolar. Me la llevo conmigo y gracias. De verdad.
Bueno, nik euskara zengo dut, bale? Eskerrak zuzendaritza talderi, proiektu honengatik. Penan bi ematen diozongatik, hor ikusten duzuen talde hori 3 urtekin hasi zen Joaquin Lizarragan, ordundik lagunek die, mutil zoragarrik die, gaur haituga gurasoak esaten, ze arro gauden beraietaz. Ze, bueno, suerte onona eta hobena hemen gelditzen dienari eta kanpora zoazten ari de bai. Eskerrak irakasle guzti-guztiri eta bereziki zuri. Aurten itziar, osea, zoragarri izan du da, nik uste mutilek orokorren berdin pentsatzen duela. Denak izan duzatea bikainak, baina zure lana aurten berezi izan du da. Bale? Eskerrik asko bihotzen. Zuentzako ere badira argazkiak. Nik erara bat. Es una piña. Ah, le da el regalo. Ah, le da un regalo. Nuestro regalo otro día, Vale. Nuestro regalo otro día. Se siente en la playa. Se nos ha olvidado. Nos está llegando. Eso. Es el libro de Becker. Azul 3 puntos. 1878. Rubén Darío. Nicaragua. Yo leí suficiente. Son así desde el día 1 y no han cambiado nada. Eso es lo que decía de personalidad. Julen Armendari. Vamos, Julen. ¿Y qué caso? ¡Guapo! Delgado. ¡Guapo! ¡Qué bueno! ¡Guapo! Nairo Miquel. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Qué bueno! Guapo, tío, bueno, qué bueno. Ariz Mascarena. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Tío, bueno! Que es mío. Quique Duarte. No te vas a ver. Duarte. ¡Guapo! ¡Qué bueno! ¡Tómale un beso! Guárdalo. Qué bueno sueña. En la cosa. Antoni. ¡Toma! ¡Qué bueno! John. Vas. John. ¡Vale! Sí, es Enrique Romero. Egoy. No, por favor, yo Egoy. Toma. Egoy. No puedo calles. Endica. Endica. Ya andar bien, guapo. Un pasito, Endica. Los regalos para mí, ¿no? Vaya directo. Ah, bueno. A la que venga, para ella.
nunca nada es plano del todo. Aunque estamos despidiendo a nuestros compañeros y compañeras de aquí, a nuestros alumnos y alumnas, todos los años hay algún alumno o alumna que también cambia de centro, cambia de domicilio y que no tiene este acto de despedida, pero de corazón es a todos los que se van del centro. Digo, por recordarnos. También hay algunos que eran de vuestro grupo y acabarán el año que viene y también están en vuestra agenda, de los que serían los primeros. Ahora tenemos una actuación musical, una puesta de pañuelicos. Creo que los músicos están ahí organizando su momento y enseguida nos ponemos a ello. ¿Con música? ¿Con música ascensor? ¡Roberto! ¿Qué? Música de... Mercedes, os levantáis, por favor. ¿Va a ir sin llorar, por favor? Sí, a mí me ha quedado más chulo. ¿Cuánto eres? No, a mí tú, que te mola. ¿A que sí? Que mola. Ah, tonto. Muy bien. No veo. ¿Qué falta?
Invitados. Jesús, ¿te me invitas? Sí, te voy a ¿Pero para qué? ¿Cuánto hay? Invita. ¿Y eso Bueno, como hemos llorado lo suficiente, quizás ahora nos juntamos, tomamos un aperitivo y hablamos un poquito. Muchas gracias.